va continuer avec un autre temps, c'est le subjonctif. Subjonctif. Hein? Qu'est-ce que c'est le Ok. subjonctif? Premièrement, on doit savoir lo subjuntivo en español, ¿no? Antes de nada tenemos que acordarnos, ¿no? Porque eso sí nos dieron en la escuela y en los primeros cursos del colegio el subjuntivo, ¿ya? Pero ya nos hemos de haber olvidado, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Primero es un tiempo verbal que nosotros vamos a tener que conjugar igual que el resto. Todos los tiempos que hemos visto hasta ahora, incluido el futuro simple, han sido del indicativo, ¿ya? Entonces, presente, pasado perfecto, passé composé, perdón, imparfait y lo future simple han sido del indicativo que hace referencia a qué? A algo que conocemos, ¿ya? Aunque el futuro es algo incierto, ¿ya? Pero se le toma en cuenta como en el indicativo, ¿ya? Mientras que el subjuntivo, lo que vamos a ver, va a ser el presente del subjuntivo. En francés se refiere a lo desconocido, ¿ya? Esa es la diferencia entre los dos presentes. Presente indicativo, algo que conocemos. Presente del subjuntivo, algo que desconocemos, ¿ya? Que está seguido de algunas frases que vamos a verle en francés. Ahorita primero en español, ¿no? Aquí dice, necesito un sofá que sea azul, ¿ya? Diferencia de tengo un sofá que es azul. El mismo verbo me indica algo que desconozco, ¿no? Que puede o no. En ese contexto va a ser el sea, ¿ya? Los dos vienen del verbo ser, tienen diferente conjugación, ¿no? Y para acordarnos o tener en cuenta siempre en la mente cómo conjugar este verbo ¿cómo es? En subjuntivo, vamos a tener que ponerle este. Perdón, no es la preposición, es la, no, sí, preposición, conjunción, que, ¿ya? Entonces, siempre vamos a conjugarle así, aunque este tenga, ¿ya? Pero este es de otra cosa que le vamos a usar. Aquí siempre usamos el que en francés, ¿ya? La siguiente, busco un perro que sea grande y blanco, ¿ya? Ahí en el contexto está buscando, no le tiene en su poder no al perro. Por eso utiliza el sea. Acá el dálmata es un perro grande y blanco. Ese es un conocimiento general o le está viendo en ese momento. Es algo conocido, ¿ya? Es lo mismo el verbo ser, ¿ya? Vamos a un ejemplo más. Quiero cenar algo que sea sano, ¿ya? Siempre con esto, con querer, necesitar, utilizamos el verbo, ¿cómo es? El modo subjuntivo, ¿sí? Siempre con eso, ¿ya? Porque es algo que está por verse, entonces es desconocido. Aquí el brócoli es sano, es conocimiento general, es algo conocido por todas las personas, que el brócoli es sano. Si es que yo digo el brócoli sea sano, no queda, ¿no? Nos resulta raro también. El brócoli sea sano, no, no. Al español no tiene sentido eso, ¿ya? Eso es primero en el español, ¿listo? Entonces, con estas palabritas necesito, quiero, vamos a reconocerle en el español, ¿ya? Y cuándo también, que eso le hablamos en una anterior clase, el cuándo, que estaba en el futuro en francés, ¿sí? Por eso hay que distinguir en qué momento uso el uno y en qué momento uso el otro, ¿no? Quand-il era aquí está. Quand-il fera beau, ¿ya? Aquí es el future simple, con, en francés. En español usamos el con el subjuntivo, ¿ya? Esa es la diferencia. Listo. Entonces aquí está en la página 138 del libro, ¿no? L'emploi, el uso, ¿ya? Tenemos aquí una breve explicación que no dice mucho, por eso tengo otro material para explicar más de este, que es un tiempo bien difícil, porque en español tenemos, pero no sabemos distinguirle, porque ya hablamos, ¿ya? Aquí sí hay que distinguirle bien. Entonces, es la realización
des actions ou des événements, pardon, exprimés au subjonctif et incertain. ¿Sí? Uncertain, incierto, desconocido. ¿Ya? Y va seguido de je veux, ¿sí? Presente del indicativo de je veux. Il voudrait es futuro, ay, perdón, es condicional, voudrait, el mismo verbo vouloir, aimerait, ¿ya? También con expresión de sentimientos, ¿sí? Je m'aimerais, j'adore, adorer, que, después, esta es la palabrita clave, ¿ya? Los verbos de estos ya le voy a dar una lista, ¿no? El vouloir en cualquiera de los tiempos, aimer, adorer en cualquiera de los tiempos e il faut en cualquiera de los tiempos del indicativo, todos los que hemos aprendido hasta ahorita, seguido de la conjunción que. ¿Ya? Después de eso viene cambia de sujeto, ¿no? Por eso es que ya le hemos analizado en otras clases, cambia de sujeto, ¿no? Ahí viene de ley otra persona que va a hacer la dicha acción. Entonces, esa persona va a conjugar el verbo en subjuntif. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Je veux que vous écoutiez. ¿Ya? Si fuera en presente del indicativo sería écouter. Ahí cambia, ¿no? Hay unas reglitas que ya les vamos a ver abajo. Elle voudrait qu'il revienne, ¿sí? Ella que quisiera que vengas, ¿ya? On aimerait bien, este es un adverbio, eso no tiene nada que ver. Elle aimerait bien que tu écrives à ta grand-mère, que escribas, ¿ya? Il faut qu'il comprenne bien. Es necesario ahorita en este momento para usar con el subjuntivo, le vamos a usar como es necesario, no como hay que, sino es necesario que comprendan, ¿ya? Hasta ahí igual que en el español, ¿sí? Entonces le puede traducir en la cabeza y sacarle primero el indicativo y después el subjuntivo, ¿no? Pero acordándonos de cuál es la conjugación en el español, los usos ya vimos, la conjugación es poniendo el que yo sea, que yo vaya, que yo coma. Con eso se puede dar cuenta cuál es el uso del subjuntivo en el español. Y de ahí vamos a cambiarle a francés, ¿ya? Pero ¿cómo formo? En francés es un poco más fácil que en español, ¿ya? No se usa tanto en español, por eso tenemos que tener cuidado, ¿sí? No se usa tanto como en el español, perdón, por eso hay que tener cuidado. Solo el 30% de lo que usamos nosotros en español hay en francés los subjuntifs, ¿ya? Pero ¿cómo se forma? Entonces, pour écrire le subjonctif avec je, tu, il, elle au pluriel, prendre le verbe au présent de l'indicatif avec il. ¿Ya? Por ejemplo, el verbo prendre, ¿sí? Vamos a conjugarle prendre hasta el último. El último es el que nos interesa aquí. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, ils prennent. ¿Ya? Ese es un verbo irregular. Ils prennent. El ENT no suena nunca, ¿ya? On le ve ENT. Vamos a quitar efas ENT. Ajouter E, ES, E, ENT. Por ce sujet. Solo para estos, ¿ya? Entonces ya cambia bastante, ¿sí? Cogiendo el mismo verbo. Prendre. Prendre. ¿Ya? En indicativo, la opresión del indicativo es yo prends. ¿N'est-ce pas? ¿No es cierto? Je prends. ¿Ya? Para el presente de subjuntif, ¿sí? Subjuntif o présent, el mismo verbo voy a tener que conjugarle en il primero. Il prenne, que ya le teníamos escrito ahí. Il prenne. Quito esto porque obviamente no se pronuncia, ¿no? ¿Ya? Y añado, perdón, otras terminaciones, pero con la misma raíz, que le voy a poner de color rojo igual, con la misma raíz de aquí, ¿ya? Entonces, a je prenne, ¿ya? Para que nos acordemos
de la conjugación, diferencia de cuando uso este y cuando uso el subjuntivo, vamos a ponerle el que para acordarnos, ¿ya? Así también nos hacían aprendernos en la escuelita el subjuntivo con el que. Que je prenne, ¿ya? Que yo tome, ¿sí? Yo tomo, que yo tome, ¿sí? Los demás con lo mismo. Que tu prennes, la misma pronunciación, solo que es con es. Que tu prennes, que il, el, on prenne, ¿ya? Ahí es igualito que el primero, ¿sí? ¿De dónde saco estas terminaciones? Están aquí, ¿no? En esta partecita. Esto es. Y este de acá también, ¿ya? De ahí saco, ¿sí? Entonces, igual que el indicativo, este tiene la misma terminación de acá, ¿sí? ¿Qué teníamos con los verbos de ER? ¿Sí? Este es un verbo en RE, es irregular, entonces esto de acá más es con los de ER, ¿ya? Il o el o pluriel, ay, ya puse mal. Prenne, ¿sí? Hasta aquí esta partecita es la misma en el indicativo y en el subjuntivo. Prenne, la última parte, ¿ya? Con verbos regulares, ¿sí? Ahí está igualito. Il prenne, ¿ya? O qu'il prenne, perdón. Aquí le voy a poner, porque sí, a veces saben olvidar, ¿no? Que es que apóstrofe, qu'il prenne. Acá también, ¿no? Comprenne, ¿sí? Hay que acordarnos siempre del apóstrofe. Comprenne, qu'il prenne. ¿Listo? Nos faltan nous et vous, ¿ya? Nous et vous, aquí mismo está la indicación. Pour écrire le subjonctif avec nous et vous, prendre le verbe au présent avec nous. Vamos a conjugar avec nous. Nous prenons. Aquí es, ¿no? En el indicativo. Ahí no dice el libro. Por eso esta parte no sé por qué no lo explica bien. Es en el indicativo. Todo esto es indicatif. Lo que hemos aprendido hasta ahorita, ¿ya? Entonces, nous prenons, ¿ya? Prenons, ay. Nous prenons, ¿ya? Cogemos esto y le borramos la terminación y voy a solo usar la raíz, ¿ya? Solo la raíz, ¿ya? Y aquí sería que nous y le vamos a poner la terminación del imperfecto, que nous prenions, que nous prenions, ¿ya? Y para vous, lo mismo, que vous, la misma raíz de nous, esta de aquí, ¿sí? Va a servir tanto para nous y para vous, ¿ya? Y le ponemos la terminación del imperfecto, que vous preniez, que vous preniez, ¿ya? Entonces, esto sí es un poquito difícil de formar hasta que le coge el ritmo, porque tenemos que coger dos raíces, en pocas, ¿no? En pocas hay que coger dos raíces. O si se acuerda del imperfecto, estos son los mismos que en el imperfecto. Estos dos. Son los mismos. Siempre van a ser los mismos en verbos regulares, ¿ya? Los otros no cambian en la pronunciación, ¿no? Es lo mismo, solo que al escrito cambia. Je prenne, que tu prennes, qu'elle comprenne, qu'il prenne, qu'elle prenne, et qu'il prenne, ¿ya? En pluriel. Entonces no cambian. Pren. Aquí acordándonos que nous et vous son los del imperfecto, siempre y cuando sean regulares, ¿ya? Siempre y cuando sean regulares. ¿Listo? ¿Vos sabés de cuestión? Por la formación de los subjuntivos. No. ¿No? Ok, très bien. ¿Ya? Entonces vamos a copiarle esto y vamos a hacer con otro verbo lo mismo. Ok. Con verbo regular.
¿Ya? Muy bien. Voy a borrarle esta partecita de aquí. Listo. ¿Ya? La même chose. On va conjuguer le verbe finir. ¿Ya? Entonces, Listo. lo que del indicativo ya sabemos. ¿Cómo se conjuga? Mm, yo finí ¿Ya? todos Todo, ajá. los, ok. Yo finí, ¿Ya? eh, ¿La suivante? il, elles ont fini, nous finissons, Eso. vous finissez, Eso. Vous finissez. Il, en pluriel. il finissait, Ah, finis. ¿Ya? il finit. NT no suena, ¿no? Finis. Ok. ¿Ya? Très bien. Ahora sí, vamos a hacer los subjuntivos. Esto que hice ahorita fue del indicativo. Ahora, los subjuntivos. Vamos a tomar en cuenta el último del indicativo, o sea, finis. ¿Ya? Quito NT, sabemos que no se pronuncia, entonces cojo como suena, finis. ¿Ya? Y le pongo el subjuntivo. Que je finis. ¿Ya? Solo que ahora la diferencia es que en vez de ENT, seulement a E. Solo tiene E. ¿Ya? Que tu finis. Que tu finis. ES. Con qu'elle finis. Finis avec E. ¿Ya? C'est la même chose ici. Por nuevo, no debemos changer la racine. Tenemos que cambiar la raíz. ¿Ya? Pero antes de eso, el último, kill, o pluriel, finis. Avec ENT. Ay, finis. ¿Ya? C'est la même chose. Lo pluriel de l'indicatif et de lo subjuntif. C'est la même chose. ¿Ya? La différence est que. ¿Ya? Il finissent, qu'il finisse, Mm. qu'elle finisse. ¿Ya? Ahora, para nuevo, cojo la raíz, ¿sí? Es decir, borro, ¿ya? Y cojo la raíz que va siendo la misma y les pongo las terminaciones. En este verbo resultó ser la misma, ¿no? Finison, finis, ¿ya? O si me olvidé de eso, el imperfecto, ¿ya? Que no finición, que no finición, que vous finiciez, ¿ya? Eso es. Ya tenemos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Je finis y que je finisse. ¿Cuál es la diferencia? Es que je finis es algo real. Que je finisse es algo incierto para mí, para la persona que habla. ¿Listo? Esas son las dos diferencias. Los dos son presentes, ¿no? Présent de l'indicatif y présent du subjuntif. Los dos son presentes, solo que se usa de distinta manera. ¿Ya? Todas las lenguas latinas tienen esto, el español, el francés, el italiano, el portugués, todos tienen esto, tienen diferentes formas de hacer. El portugués tiene hasta futuro del subjuntivo que no vamos a usar en el francés.
Por suerte, ¿ya? Por suerte que no vamos a usar, ¿ya? Hecho. Vous avez des questions jusqu'ici? Pas encore. Pas encore? Ok. Entonces, on va noter l'exemple avec Finia, s'il vous plaît. Ok. Listo. ¿Ya? Ok. Vamos con otro. Ahorita ahí vimos verbos con RE y R. Y nos falta el ER, que son los más comunes. Ese le dejé al último porque no cambia mucho. ¿Sí? On va conjuguer le verbe parler. El de siempre. ¿Ya? Parler. Entonces, al oral, ¿cómo sería la conjugación au présent del indicatif? De verbe parler. Je parlais, ¿No? je parlais, A présent. il... Porque ahí le oigo como imparfait. Ah, je parlais, Je parle. ajá, tu parlais, il parlait, nous parlons, vous parlez, il parle. Il parle. Très bien, ¿ya? Entonces, aquí no cambia, ¿no? La raíz il parle. Nous parlons. No cambia. ¿Sí? Sigue siendo la misma. Lo que va a cambiar en estos verbos en ER es la terminación, ¿ya? Y la pronunciación no, la terminación es la escrita. Y acá sí va a tener una pronunciación diferente, ¿ya? Entonces, que yo parlo, ¿ya? Que yo parlo va a ser igual aquí y acá, ¿ya? Entonces, con ese no hay ningún problema con los de ER. Que tu parlo, Mm, lo mismo, aquí con ES y acá también tenía ES en la ujú, indicatif. Con parle, c'est la même conjugation comme le premier verbe. ¿Ya? E ici también. E ici aussi. Perdón. ¿Ya? ujú, En nous et vous podemos acordarnos, ¿no? Siempre les doy las dos opciones. Cojo esta raíz, quito on y le pongo ion y es. O, como ya sabemos el imperfecto, estos dos tienen el imperfecto ahí, pero es subjuntivo. Que nous parlions. Sí, por eso le pongo el que también. Que nous parlions. Que vous parliez. ¿Ya? Diferencia en el imperativo no usamos el que. A menos que sea una oración ujú. larga. Ahí no me usaría. ¿Ya? Y acá es lo mismo. Qu'il parle. Nunca va a cambiar en la última. Cuando sean regulares. Qu'il parle, il parle. ¿Ya? La negación sigue siendo la misma, también se puede negar o bien el verbo que va antes de que o este verbo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nosotros teníamos el MR, ¿ya? On aimerait bien, ¿ya? También podríamos decir on ne aimerait pas que tu écrives, ¿ya? O on aimerait bien que tu n'écrives pas a ta mère, ¿no? Donde tenga la negación va a cambiarme la entonación de la oración, no va a tener la misma fuerza si está al principio que al segundo verbo, ¿sí?
tiene diferente contexto también, ¿no? Quisiéramos que no le escribas a tu abuela en esta oración, ¿no? No quisiéramos que le escribas a tu abuela, ¿no? Las dos son negativas, casi casi significan lo mismo, pero como que una es más fuerte en significado, ¿ya? Eso es. Entonces, puede hacer con la negación, con todas las negativas que hemos visto, rien, aucun, aucune, jamais, de la misma forma, ¿ya? Solo que cambia el significado. Esto también puede llevar aquí atrás, ¿no? Atrás o entre los pronombres, los sujets, los verbos conjugués o subjuntivos. También podemos tener los pronombres, ¿sí? Los pronombres homme, los pronombres y, los pronombres diré, diré, lo mismo, ¿sí? Solo que hay que acordarnos de aquí cuál sería el verbo principal. ¿Sí? Tomando en cuenta si es que yo le hago principal a MR o écrire. Depende. ¿Ya? Para ver a cuál pongo los pronombres. Nada más. Es lo mismo que en español. No hay que hacernos lío con estos. Excepto con. ¿No? Con no va subjuntivo. En francés, en español sí. Pero en francés pa. ¿Ya? Hecho. Igual la regla está aquí, ¿no? Las terminaciones yo saco de aquí. ¿Ya? Pero no explica que es que también podemos usar el amparfe, ¿no? Ese es un truco que yo tengo. Porque son igualitos. ¿Ya? Hecho. Muy bien. Entonces con ER, copiémosle este ejercicio. No cambia nada más que los dos de nu y vu. Que serían los imperfectos. En los subjuntivos. ¿Ya? Hecho. Entonces ahí le doy un tiempito y me avisa lo que ha terminado de copiar. Listo. Listo. Ya, muy bien, perfecto. Le acabo de enviar un meme, ¿sí? Que se va a la realidad, ¿no? Siempre me ha tocado decir eso, ¿no? La ENT no se pronuncia, obviamente. ¿En qué verbos? En il, el o pluriel, ¿no? No hay que olvidarnos de eso. Y mucho más con este de acá, porque igual termina en eso, ¿no? El subjuntivo, ¿ya? Eso no hay que olvidarnos nunca. Listo. Ahora, hay verbos irregulares, como en todo, ¿sí? Que son estos de aquí. Entonces, en estos de acá no vamos a poder hacer el truco de cojo el último, porque en ale es il vont, ¿sí? Entonces, con este verbo no me sirve hacer eso, ¿ya? Tenemos que acordarnos, aprendernos de memoria la raíz, ¿no? La racine, que es ay.
como cuando se pega uno en el dedo. Ay, ¿ya? Que jai, siempre con el que. Lo voy a escribir por aquí, eso falta. El, el diccionario el conjugador que le envié, ese sabe tener el que. ¿Ya? No me sale qué más. A ver. El que jaya, que tu haya, qu'il aille, que nous allions. Ahí sí, no es ahí, ¿no? Porque no está la I y la L. Sí, es allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Esto no se pronuncia, ¿ya? Para venir bien, ¿sí? Para hacer faz, que yo haga, ¿sí? Que yo haga. Vouloir, veuille, ¿sí? Veuille. Hay que tener cuidado con la pronunciación ahí. Pouvoir, puisse, que je puisse, ¿ya? Savoir, sache, que je sache. Prendre, ya le vimos. Y falloir, que solo es a la tercera persona. Il faille, qu'il faille, ¿sí? Qu'il faille. Y estos de acá ya sabíamos. ¿Dónde se acuerda haberles visto? A être y avoir. Ya habíamos visto por algún lado. ¿Se acuerda? En el imperativo. Eh, ¿sí? Hay bastantes de los subjuntivos que se utilizan como en el imperativo, igual que en español. ¿Sí? Hay bastantes. ¿Ya? Entonces, por eso le tenemos los dos lados. ¿Sí? Être et avoir es subjuntivo, que yo sois, que yo sea, el sea que vimos en los otros ejemplos, que Ujú. je, este se pronuncia igual, solo que tiene una E al final, que je, que yo tenga, ¿sí? Pero también se utiliza como para dar orden. Sé, sé buen estudiante, ¿ya? Ten, ten buenas notas, ¿ya? Es el mismo que el imperativo, ¿sí? Solo que ahora vamos a cogerle las que no salieron en el imperativo, que es el je, el il y el il au pluriel. Esos no sabíamos. Los que sabíamos era tu, nous et vous. Porque a esas personas se les da órdenes. No hay como darme una orden a mí mismo. Ujú. No hay como. ¿Ya? Que no cambian mucho, ¿no? Que je sois, sí, siempre con que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons. Esta pronunciación, cuidado. Que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Esto no se pronuncia. Qu'il soit. ¿Ya? Con el avoir, que j'ai, lo mismo. Que tu es, ahí cuidado. Que tu es, qu'il est, que nous ayons. Eso también, otra vez, cuidado la pronunciación. Sí, siempre que pongo corchetes la pronunciación, ¿no? Esas dos van a pronunciarse como E. Que nous ayons, que vous ayez, qu'ils Ujú. aient. ¿Ya? Ahí la liaison, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso porque en el indicativo la pronunciación se la A, ¿sí? Que tu as, qu'il a, que nous avons, que vous avez, qu'ils... aquí cambia, ¿no? Qu'ils ont, aislado, ¿ya? Entonces, eso sí, ya vimos, pero siempre les recuerdo, ¿no? Esta partecita de la pronunciación, ¿ya? Hecho. Esta imagen sí le voy a enviar, ¿no? Para que tome en cuenta siempre cuáles son los verbos. Siempre son los mismos, ¿no? Siempre le vamos a tener a être, avoir, faire, pouvoir, vouloir y aller. Siempre van a estar causando problemas en todos los idiomas de esos verbos mismos. ¿Ya? Hecho. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No. ¿Ya? Hecho. Entonces, vamos a practicar la pronunciación. Sí, vamos a borrar esta partecita. Uy, para practicar la pronunciación, ¿ya? Ahora, ¿cómo le borro este? Uy, ya se borró todo. Bueno, listo.
Vamos acá. On va conjuguer au subjonctif le verbe aller. Répétez s'il vous plaît. Que j'aille, Que j'aille, que tu ailles, que tu ailles, qu'il aille, qu'il aille, qu'elle aille, qu'elle aille, qu'on aille, qu'on aille, que nous allions, que nous allions, que vous alliez, que vous alliez, qu'ils aillent, qu'ils aillent, qu'elles aillent. qu'elles aillent. Perfecto, ¿ya? El ay como si uno se pegara en el dedo, ¿ya? Este no es tan difícil. ¿Cómo sería? Solito, Tu viens, ¿ya? tu viens, ¿Con el qué? que tu, Eso, ajá, ajá. que tu viens, que tu viens, qu'il vient, qu'elle vient, combien, que nous venions, Ajá. que vous veniez, qu'il vient, qu'elle vient. Bien, ¿no? Bien. Bien, Ah, igual que este, ¿ya? Bien es mm, el indicativo, ¿ya? Muy bien. La doble N no hay que perderle de vista bien. aquí, excepto en nuevo, ¿ya? Ahora, con faire, s'il vous plaît, conjugué au subjonctif. Euh, que tu faisais, ¿No? Que je que, fasse, que tu fasses, eso, que tu fasses, que tu fasses, qu'il fasse, qu'elle fasse, qu'on fasse, que nous fassions, ujú, que vous fassiez, qu'il fasse, eso, qu'elle fasse. perfecto, ¿ya? Aquí no sirve el truco tampoco de que es el imperfecto, ¿no? Porque es fece, feción, fecie, con AI. Aquí es con A, ¿no? Por eso son irregulares, ¿ya? Ok. Vamos, el siguiente también tiene una peculiaridad con la pronunciación, ¿no? El verbo vouloir. Repite après moi. Que je veuille, Que je veuille, eso. Que tu veuilles, que tu veuilles, qu'il veuille, qu'il veuille, qu'elle veuille, il veuille, qu'on veuille, qu'on veuille, hein, que nous voulions, que nous voulions, que vous, que vous vouliez, que vous vouliez, qu'il veuille, qu'il veuille, qu'elle veuille. qu'elle veuille. Eso, perfecto, ¿ya? Aquí tampoco los últimos no se parecen, ¿no? Vamos del siguiente. Ahora, solita pero en negativo, ¿no? Por ejemplo, que je ne puisse pas. ¿Ya? Continúe, s'il vous plaît. Ok. Que tu ne puisses pas. ¿Ya? Qu'il ne puisse pas. Ajá. Qu'elle ne puisse pas. Qu'on ne puisse pas. Que nous ne puissions pas. ¿Ya? Que vous ne puissiez pas. ¿Ya? Qu'il ne puisse pas. Eso. Qu'elle ne, qu'elle ne puisse pas. Eso, muy bien, ¿ya? Aquí es el verbo poder con la letra A, ¿no? Que él pueda, que yo pueda, ¿sí? Con eso se da cuenta, ¿ya? El savoir, este es un verbo bastante feo en español también, que es el que yo sepa, yo sé, que yo sepa, ¿ya? Entonces va con sepa, tú sepas en español, ¿no? Por si acaso quiera hacerle el cambio en la traducción, ¿ya? A este va a conjugarle pero con ne jamais. Par ejemplo, que yo no sache jamais. Mm,
que tu ne saches jamais. Hein? Ok. Que tu ne saches jamais. Ujú, Qu'il ne sache jamais. ujú. Qu'elle ne sache jamais. Qu'on ne sache jamais. em, que nous ne em, sachions jamais. Eso. Que vous ne sachiez jamais. Il ne sache, no, Sage nomás, mm, igual que el primero. sache, sache jamais. Eso, Qu'elle ne sache jamais. eso, perfecto. ¿Ya? Prenda, ese ya le vimos. Y acá, faille. Qu'il faille. ¿Ya? Que Il sea faille. necesario. ¿Sí? Ese sí tenemos que anotar, que sea necesario, ¿no? Il faut es Ay, necesario. Il faille que sea necesario. ¿Ya? Igual que el ilfo también es bastante utilizado cuando estemos en un contexto de desconocimiento. ¿Ya? Hecho. Muy bien. ¿Ya? Ese es en cuanto a esta, como le digo, ya le voy a enviar esta listita. Por suerte no son tantos. ¿Ya? Muy bien, ok. igual no hay que lo un prononce pas. ¿Ya? Ahora, esta partecita del libro está muy poco, muy pobre explicado, ¿no? A ver, del subjuntivo, ¿no? Que es bastantes cosas, ¿ya? Hay una lista de verbos que después de que yo coja como il faut, pongo que y el siguiente es en subjuntivo, ¿ya? Que eso más que darle una lista, quiero que la entienda mejor, ¿ya? Que eso no está en este libro, está en otra parte del siguiente libro. Pero ya que le vimos ahorita, ya necesitamos saber cómo se usa. ¿Sí? Entonces, lo primerito, el uso del subjuntivo es para expresar algo de incertidumbre. Pero ¿cómo expreso la incertidumbre, no? En español, aquí como dice, ¿no? Es menos frecuente el uso en francés que en español, ¿no? Pero tengo que saber en español cómo le uso. Entonces, el ilfo, el hay que o es necesario, es uno de los verbos que expresan necesidad. Entonces, la incertidumbre va expresado con necesidad. Necesito algo, pero no le tengo todavía. Entonces tengo esa incertidumbre hasta que le tenga. Por eso tengo el primer punto, ¿no? En necesidad. ¿Cómo expreso la necesidad en francés? El il faut. ¿Ya? Il faut que. Sí, siempre. Por eso le hice aprender la conjugación con el que. ¿Ya? Par ejemplo, il faut que tu viennes avec nous ce soir. Es necesario, ¿sí? En indicativo es necesario que tú vengas. ¿Ya? El vengas con nosotros. ¿Ya? Si es que le pongo en indicativo es necesario que tú vienes con nosotros, no. En español suena raro, ¿no? Lo mismo pasa con francés. Es lo mismo. ¿Ya? Otra es expresar la voluntad, ¿sí? Del querer algo, ¿sí? ¿Con qué verbos expreso? C'est vouloir que, désirer que, souhaiter que, ¿ya? Querer, desear, y este también es otra forma de desear, ¿sí? Que eso lo hemos visto también en el libro, este verbo más que decir. ¿Ya? Este suete es más usado, ¿no? La pronunciación, no, cuidado, islache no suena, suete, ¿ya? Todos estos van a ser conjugados o presón del indicativo. Y el que viene es los subjuntivos. Por eso pone que plus subjuntif. ¿Sí? El que viene, ¿no? No el primero. Ejemplo, je veux que nous sortions tout de suite. Pronto, no tout de suite, pronto. ¿Ya? Entonces, yo quiero que salgamos. ¿No? No es un yo quiero que salimos. No. No que. ¿Ya? Entonces, que nous sortions tout de suite. ¿Ya? El primero en indicativo y el siguiente después del que con subjuntivo. ¿Ya? Si es que no hay que, es un verbo modal, ¿no? Je veux sortir, par exemple. Lo suivant, c'est al infinitif.
¿ya? Je veux sortir, ¿ya? Pero aquí cambia, ¿no? El que cambia de sujeto. El primera parte de la oración, je. La segunda, nous. ¿Ya? Si yo quiero que se mantenga en je, ahí uso lo que usamos como verbo modal. Je veux sortir. ¿Ya? Ahí no necesito decir que alguien más, que yo quiero que alguien más haga esta acción. No digo ahí. ¿Sí? Pero se podría entender también con nous voulons sortir, también se podría expresar casi lo mismo de acá. En negativo aquí está no, je ne veux pas que tu viennes avec nous. ¿Sí? Fuerte. ¿Sí? Entonces cualquiera de estos sea positivo, negativo, imparfait, passé, composé, seguido de que va con el subjuntivo présent, con presente. ¿Ya? ¿Qué más? Avoir envie, tener ganas, ¿sí? Aquí mismo está la traducción, ¿sí? Avoir envie que, ¿sí? Con el que. Porque antes, las primeras clases, cuando vimos el verbo avoir, le hice conjugar avoir envie de. Ahí va con infinitivo, ¿sí? Avoir envie que, ahí sí va con subjuntivo, ¿ya? El pourvu con tal que, ¿sí? Ahí está mismo, no con tal que. Eso es más, no es un verbo, es más un conector. Pourvu que, conector. ¿Ya? ¿Qué más? Este link también le voy a enviar, ¿no? Así que no es necesario que copie todo. ¿Ya? Expresar duda y posibilidad, ¿no? Con douter, être pas sûr, ¿sí? Douter es dudar, ¿sí? Douter, aquí el verbo croire también en negativo y eso siempre es una confusión en español porque en español a veces usamos el verbo creer con el subjuntivo y positivo, ¿ya? El único que usa aquí en francés es el verbo croire, creer, croire, no está ahí no está el infinitivo. Parece que no hemos conjugado este. Croire, es el infinitivo en negativo seguido de subjuntivo. Yo no crois pas qu'il soit malade. ¿Ya? Porque me está expresando una duda en mí. Yo no creo hasta que le vea. Y si ya le veo, ahí está esta partecita. Yo creo qu'il est malade, porque ya le vi. Ya tengo certeza. Ese es subjuntivo e indicativo. ¿Ya? Ahí está otra vez la expresión de la incertidumbre. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí están los otros, ¿no? Que expresan incertidumbre. Je doute, je ne suis pas sûr, je ne crois, je pense pas. Il se peut que puede ser, ¿sí? Peut-être, también que hemos visto más. Peut-être, todo unido. Este con être. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el infinitivo? Peut-être, tal vez. ¿Ya? Ese también, seguido de qué, con el imparfait, con el subjuntivo. ¿Ya? ¿Qué más? Exprimer le sentiment, expresar sentimientos de gusto, preferencias, apreciaciones y sentimientos. Que ya vimos, ¿no? Ya le dije, el que vimos escrito era M, pero también va a adorer, preferir, detestar. ¿Ya? Je suis heureux, je suis content, je suis triste, que también expresa sentimientos, ¿sí? Siempre con expresión de sentimientos, eso está en la otra parte del segundo libro que no vimos acá. ¿Bien? Seguido de eso. Expresar el temor, esto es bastante usado con el verbo craindre, ¿sí? Je crains es yo temo o me temo que, ¿sí? Je crains. J'ai peur, avoir peur, ¿sí? Avoir peur que. ¿Ya? Expresar la finalidad con el pourquoi, eso todavía no vemos. Eso sí lo vamos a ver en el siguiente libro porque este es un conector, el pourquoi, ¿sí? Que quiere decir para qué. Igual que en español, usamos el subjuntivo con para qué, ¿ya? Entonces eso le vamos a ver en el otro libro, con otros ejercicios de la banque. Bien que, malgré que no está aquí, malgré que, esas son expresiones
de conectores que vamos a ver en otro lado, que también llevan el subjuntivo. ¿Ya? El il vaut mieux, ¿sí? Más te vale. Ese es el il vaut mieux, ¿sí? Más te vale. ¿Ya? O es mejor que también se le puede expresar, pero yo siempre le uso como más te vale, como amenaza. Igual que en el español, más te vale que vengas, es el subjuntivo. Il faut mieux que tu viennes. ¿Ya? Il vaut mieux que tu viennes. Otra muy usada en los profesores. Il vaut mieux que tu études. Aquí no se ve la diferencia. Porque es ER. Los ER no se ve la diferencia. Pour passer ton examen. Passer no se utiliza. Qué raro que le hayan puesto. Es reducir. Ahí ya hemos visto eso. Reducir ton examen. ¿Ya? Entonces, ese sí, Ujú. siempre es usado tanto por profesores como para mamás. El il vaut mieux. Entonces, ahí para que le anotes así, porque estamos un poquito más abajo del archivo, se vaya a olvidar, ¿no? Entonces, en el cuadernito para que le anote el il vaut mieux. ¿Qué? Más del subjuntivo. Esto se utiliza como para amenazar a alguien, igual que en español. Más te vale que. ¿Ya? Y las condiciones todavía no vemos los condicionales propios, entonces eso le vamos a dejar a un lado. Pero como es una condición, eso ya implícitamente se sabe que es incierto. Entonces depende de la condición, vamos a tener que usar el indicativo o el subjuntivo. Que eso vamos a verle después. ¿Ya? Hecho, ahí estamos. Ese es todos los usos que tenemos, más algunas palabritas que hemos de ver cuando veamos conectores en el siguiente libro, poquito a poquito. ¿Ya? Igual de aquí tenemos la lista, pero mejor vista tiene el otro que le voy a enviar. ¿Ya? Hecho. Entonces, ese es cómo se usa, cómo se forma. Ya también le di la comparación con el español, ¿no? Que hay leves con el cuando, no con, en el francés. Leves diferencias que usamos nosotros y ellos no. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a tener que practicar esto, ¿ya? Porque ese siempre sale. No nos damos cuenta en español, ya le di los tips para que se dé cuenta en qué momento nosotros hablamos con el subjuntivo, ¿ya? Y ahora vamos a practicar, ¿ya? Exprimer de souhait, ¿sí? Expresar los deseos, ¿no? Suete es desear, el verbo en infinitivo. ¿Listo?